Volvemos, esta casa no es hotel. Que justo Andrés al corte nos estaba contando su experiencia con el tema de los Panama Papers. Se podrá aclarar rápidamente, Andrés, si tienes ahí todos los papeles. Sí, claro. A ver, Sandra, quiero ir... la ministra de Transparencia, de una forma casi ingenua, podemos decir, manda una carta y pregunta al consorcio para decir si es que estas 95 empresas que involucraban a los capitales bolivianos tenían algún ilícito, tenían los dineros ilícitos, ¿no? Pues el consorcio inmediatamente le contesta: señora, ese es su trabajo, no el mío, evidentemente, ¿no? Pero ahí la pregunta, digamos que más allá que se debería haber colaborado como consorcio de abogados con un ministerio de transparencia, porque no te lo está preguntando la vecina del frente, lo está preguntando el Estado Nacional, ¿verdad? Bueno, yo en realidad coincido con lo primero que has dicho, es decir, es el trabajo del Ministerio de Transparencia investigar, o sea, porque lo que decía este caballero de Mossack Fonseca, el panameño, ¿no es cierto?, en la entrevista, al explicar una serie de cosas, decía: nosotros recibimos, no hacemos una investigación in situ, de dónde viene el capital, etcétera, etcétera. No preguntamos. Si el Estado boliviano tiene problemas o si el Estado boliviano tiene sospecha de que es un capital mal habido o que hay dolo o que hay delincuencia de por medio, corresponde, por supuesto, al Estado panameño y yo coincido contigo, ha sido una muestra de ingenuidad profunda. No sé, Asia incluso, no sé. Que es una movida política que quiere afectar a América digamos, Latina. En términos periodísticos, ¿no? Sí. ¿Esto marca un antes y un después? Bueno, ya había Wikileaks, ¿no? Ahora, la gran discusión es si esto es periodismo o no, porque en realidad se trata de una información que no se consigue por los medios que nosotros tenemos que utilizar normalmente, ¿no? Sino que es una filtración, es decir, es un soplón que pasa la información, ¿no? En realidad lo que pasa con este caso es que alguien de este bufete de abogados, ¿no es cierto?, se comunica con un periódico alemán, ¿no? Y le dice: tenemos millones de documentos para revelar todo lo que pasaba en esta oficina durante muchos años y esto va a develar un conjunto de empresas que están, etcétera, ¿no? Entonces el periódico alemán trata de comprobar la veracidad de la fuente y trata de preguntar además qué quería esta fuente. Esta fuente, según la declaración del periódico alemán, no quería nada más que revelar la cosa, ¿no? O sea, no pagaron ningún dinero ni nada. El periódico alemán se asustó por el tamaño pero claro, además no me cuesta un centavo, esto sí. Claro, está raro. No, pero ellos comprobaron que evidentemente, ¿no? Ahora eso lo van a guardar hasta la tumba, ¿no es cierto? Porque ellos conocen a la fuente, por supuesto, no tienen que haberla comprobado. Pero no la van a revelar nunca, ¿no? Entonces ellos comprueban que es legítima la información. Y dicen, pero no podemos tramitarla solos. Además, si la sacamos solos nosotros, vamos a aparecer como foco de la investigación de quienes quieran detectar quién es el filtrador, ¿no? Entonces, se contactan con esta asociación de periódicos y de periodistas de investigación que ya existía, financiada por la Open Society, que es una ONG financiada por Soros, ¿no? Ustedes saben, un liberal mesiánico, ¿no es cierto?, que paga mucho dinero para, entre otras cosas, fomentar la libertad de expresión absoluta, ¿no? Entonces, este grupo le ayuda a este periódico alemán para procesar todas las informaciones y para sacarlas además simultáneamente en todo el mundo, ¿no? Y es así como aparecen los famosos Panama Papers, ¿no? Ahora, lo que no hace este trabajo es detectar si esto es ilegal o no es legal, ¿no es cierto? Simplemente presenta los documentos luego de hacer un chequeo de que sean documentos que realmente tengan todos los procedimientos correctos, es decir, que no sea algo que ha pasado esta fuente sin ser real, ¿no es cierto? O sea, que realmente Andrés se haya presentado ante Mossack Fonseca y haya hecho el trámite, ¿no? Eso es lo único que están chequeando ellos, pero eso, claro, como son millones de documentos, están
Y luego no dicen absolutamente si es bueno o malo, etcétera. Eso, como ustedes han dicho, tiene que ser un proceso aquí, pero no un proceso político como se está haciendo, porque eso me parece totalmente, no sé, extraño, porque lo que se necesita es un proceso técnico, ¿no? Los especialistas que deben ver si esto es legal o no son los del Servicio de Impuestos y de la Unidad de Fiscalización Financiera, ¿no? Bueno, pero eso se anunció, ¿no? Eso se anunció, que había pero que contratar están poniendo al Parlamento. Pero que había que contratar unos técnicos para que puedan realizar. O sea, yo no veo que, excepto en el caso de los Marinkovic, que ya he mencionado, que evidentemente la razón debe ser política, que sea un tema político, ¿no? Este es un tema de orden financiero, económico, y que debe ser chequeado por especialistas muy sutiles, que conozcan bien la legislación boliviana. Y se está tratando de vincular con unos y otros, pero eso es totalmente político, porque, o sea, a no ser que alguien vaya y diga, confieso que soy Palo Blanco de Susana, ¿no? Claro. Si yo confieso eso, te pueden vincular conmigo, pero si no, cada delito de este tipo, si es que hubiera delito, es personalísimo. La responsabilidad es personalísima, es de Andrés, mía o tuya, no es de mis amigos o de mi partido político. A ver, Fernando, ahí, ya que estás en el punto, es decir, si no se levanta el secreto bancario, en nuestro país existe el secreto bancario, sí, ¿no? En otros países con mucha más rigidez, de hecho, quizás la investigación no vaya a llegar a ningún puerto. Es decir, si no se levanta el secreto bancario, ¿cómo podemos porque hacer? En estos papeles de Panama Papers, tú sabes los fondos. O sea, lo que ha salido ahora es que se ha creado la empresa. Pero también están las transacciones que se han hecho. Así es. ¿No es cierto? O sea que lo que puede hacer el gobierno es ver si esas transacciones se pagaron aquí. O sea, si el dinero que fue a depositarse en la empresa, etcétera, salió de aquí, pagó el impuesto a las transacciones, etcétera, etcétera. Hablabas de alguno de ustedes dos hablaba de levantar el secreto bancario. ¿Por qué habría que levantar el secreto bancario, Andrés? Yo no hablaba de eso. No, tú. No, yo decía que un tema aquí importante es justamente lo del secreto bancario. Pero sí hablaba, tanto Andrés como yo nos hemos referido a un mundo más transparente en ese sentido, y entonces la gente se entera más y estas informaciones salen, y obviamente eso provoca una indignación mayor en un mundo de profundas desigualdades. Andrés, a ver, en el tema de, tú lo comentabas, o sea, hay un montón de paraísos fiscales, de hecho el más conocido es Suiza. Ahora el mundo está casi que enfocado en Panamá, ¿no es cierto? Por toda la información que ha salido. ¿Por qué no se está haciendo crítica con el resto? Por ejemplo, Suiza, Islas Caimán, más o menos llevas tu maleta, ¿no? Plata, deposite, digamos, ¿no? Es decir, realmente no existe ningún tipo de información adicional que te puedan pedir, de dónde viene el dinero, de dónde eres, es decir, absolutamente nada, ¿no? Es simplemente guardar el dinero. Entonces, lo que tú decías, bueno, Panamá incluso cobra impuestos, ¿no? Hay algunos paraísos fiscales que los tienen casi de forma nominal, ¿no? Es básicamente inexistente. ¿Esto decantará en que nos toque investigar los otros paraísos fiscales o se trata de una cuestión, de una movida mucho más política, como lo indicaba Sandra? Bueno, yo creo que, así como fue Wikileaks en su momento, esto es un antes y un después, una nueva era. Y es una nueva era que ya la estamos viviendo, simplemente que son hitos o rituales que visibilizan esa nueva era. Es una nueva era de la transparencia. Mentir es más caro, mucho más caro que antes. Engañar es mucho más caro que antes, en el sentido de que te van a pescar. Y la gente y las nuevas generaciones son mucho más conscientes de eso. Y es importante ver por qué Wikileaks es un tema increíble, y lo que está pasando hoy día con Panama Papers son los medios de comunicación y las redes sociales, los vehículos más importantes de la visibilización y la transparentación de las cosas en el mundo, en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales. Vamos a ver este rol de la información como el rol más importante. Por eso se llama la era de la comunicación y de la información. Estamos en una nueva era, y lo que estamos viendo es simplemente la
actualización de las instituciones a esta nueva era que ha sido mucho más lenta de los cambios que han pasado en la realidad. Entonces, en esta nueva etapa del mundo más transparente y más, no es que la gente va a ser más buena porque se vuelve más buena, simplemente porque como se entera todo el mundo, van a ser mucho más transparentes. Yo doy ética en la universidad y una de las cosas que en la escuela de negocios justamente con los alumnos es todo el tiempo te enfrentas a dilemas éticos en tu vida a la hora de tomar decisiones sobre por dónde vas a ir. Entonces la pregunta es, ¿tomo esta decisión? No, depende. ¿Qué pasa si se entera todo el mundo? Si se entera todo el mundo, tu mamá, tu papá, tus amigos, ¿vas a estar contento con esa decisión? Entonces es la decisión correcta. Si se entera todo el mundo y no vas a estar, entonces es la decisión incorrecta que estás tomando. Son herramientas que utilizábamos en la maestría para... Todos nos enfrentamos ante dilemas éticos a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida, y tenemos que tomar. Hoy día el mundo está enfrentándose a eso. O sea, todo es más consciente de que todo el mundo se va a enterar, por lo tanto hay que tomar mejores decisiones y decisiones más transparentes. Nike era la empresa más explotadora del mundo cuando sale el libro No Logo de Naomi Klein y visibiliza a Nike como una explotadora que explotaba a niños en Bangladesh para hacer zapatos. Bueno, Nike se dio cuenta que mintiendo, haciendo eso, no tenía futuro financiero y hoy día es la empresa con responsabilidad social empresarial más ambiciosa del mundo y realmente le está metiendo no solo de marketing, de boca para afuera, sino en serio una transformación estructural en toda su forma de ver los negocios. ¿Por qué lo hace? ¿Porque su dueño se ha vuelto bueno o no? Simplemente porque su dueño se ha vuelto consciente de que mentir es muy caro. Entonces, ¿qué va a pasar con los paraísos fiscales y el capitalismo moderno? Cada vez se van a ir transparentando, el secreto bancario cada vez va a ser más transparente, el mundo va a ser cada vez más transparente porque es cada vez más difícil mantener las cosas ocultas. Pero aquí lo preocupante, Andrés, es que se va transparentando, como tú dices, pero y todo eso responde a una nueva era, pero lo que responde a la era que siempre era, ¿no es cierto?, es con qué fines se hace y por qué, nuevamente, lo pongo sobre la mesa, o sea, por qué este tema, ¿no es cierto?, afecta a un determinado grupo de países o a un determinado, con tanta más virulencia. Y por qué el tema de los paraísos fiscales hoy se concentra en Panamá, si la investigación es tan grande, si hay tanta información. Se va a ampliar a todos. Yo creo que es inevitable. Esta etapa ha empezado y se va a ampliar a todas partes y se va a ampliar de una manera mucho más fuerte. ¿No le ves ningún sentido a que yo no soy muy afecto a las teorías de conspiración donde aquí hay un grupo que quiere arruinar a este grupo, pero a este grupo no. Yo creo que puede haber esas intenciones y no digo que no haya en el mundo. Creo que lo que pasa en el mundo hoy día es mucho más pedestre de lo que nos imaginamos. Yo creo que ha sido esto que se han encontrado con un conjunto de cosas por diferentes razones, se las ha ido de las manos, la han entregado a un grupo de periodistas de investigación, esto ha ido creciendo y va a ir creciendo y ya se ha ido de las manos. El mundo va a ser hoy día España, por decirte algo, que sí es un país muy, muy duro en tema de legislación con empresas offshore y todo eso, no está solo investigando a Mossack Fonseca, ¿no? Está investigando a todos los paraísos fiscales, a todas las cosas, está haciendo gestiones como Estado en todos los diferentes lugares del mundo para saber dónde, si sus ciudadanos están evadiendo o no están evadiendo. Entonces, la conciencia de los estados sobre su rol y la necesidad de fiscalizar es mayor. Entonces, esto simplemente es el ritual de la primera etapa de una nueva era de transparentación donde los paraísos fiscales van a estar cada vez en la mira y cada vez mucho más. En el sistema internacional, el siguiente paso será cerrar los offshores, cerrar los paraísos fiscales. Es decir, porque digo, los paraísos fiscales que pueden ser unos capitales legales, otros son ilegales, ¿no? O sea, se dividen en dos, en esos legales, que incluso legales medio torcidos, ¿no? Que cuando el marido se quiere llevar la plata a la mujer, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y estos ilegales que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con contrabando, que tienen que ver con narcotráfico, etcétera, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué el sistema internacional permite la existencia de paraísos fiscales y de empresas offshore o de cuentas offshore si, digamos, abren la puerta al delito? Porque no hay un sistema internacional, ¿no? Lo que pasa es que hay diferentes países que, tú has dado el ejemplo de Cuba, ¿no? Que en determinados momentos requieren promover las inversiones. Una cosa es promover inversiones. Claro, pero en el caso de Panamá, ¿no es cierto?, ellos siempre se han concebido como un hub, un centro de comercio y de inversión financiera, ¿no? Entonces, o Suiza, que tiene la tradición más antigua, ¿no?
Entonces, ellos pueden hacerlo libremente, ¿no es cierto? Lo que sí hay mucha presión, a eso se refiere Andrés, es para que de las ventajas que den, ¿no es cierto? Porque en el caso cubano no se trata de lo mismo, porque no son inversiones financieras, sino son inversiones reales, ¿no es cierto? Y la ventaja que dan es que no pagues impuestos a la utilidad, ¿no? Tú puedes, y va a seguir, eso no se puede prohibir, ¿no es cierto? Que cada país diga, yo no voy a cobrar este impuesto, o sea, ¿no? O voy a ser libre de impuestos. Eso es el derecho soberano de cada país, ¿eh? Lo que sí hay presión internacional es para que el secreto bancario, ¿no es cierto?, sea más o menos uniforme. No se elimine, porque eso es contra los derechos de cada uno a su intimidad, por supuesto, pero que no sea excesivo el secreto bancario, es decir, que se cumplan normas de lavado de dinero, de control del lavado de dinero, de control de otro tipo de ingresos, ¿no es cierto? Es que tú tengas que justificar, ¿no? No creo que en Panamá, ¿no?, tampoco puedes decir, yo he traído mi platita y, muchas gracias, ¿no? Tienes que decir, ¿no? Yo soy empresario, yo estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Ahora, como es un paraíso fiscal, tal vez no hay una investigación tan grande como... Pero en realidad en Suiza ya prácticamente está igual que otros países europeos. Es decir, te preguntan de dónde estás sacando el dinero y te investigan, ¿no? Si tú eres un dictador africano, ¿no es cierto?, y pones 100 millones de dólares en su banco, dicen, no, aquí hay algo raro, ¿no? Bueno, capaz no lo pones en Suiza, lo pones en Islas Caimán. No, pero en Islas Caimán, en todos lados, están sufriendo esa presión. Esa sí es una presión internacional, sobre todo por las drogas, ¿no?, y el terrorismo. Terrorismo, drogas, corrupción, armas, todas esas cosas que ha generado todo eso. Yo creo que todo esto que estamos viendo es a raíz de eso, precisamente. Hay una nueva ola en el mundo de transparentación. El mundo es más global, pero los sistemas financieros no. Eso es lo que... La regulación de los sistemas financieros, la fiscalización de los sistemas financieros no es tan global. ¿Toca cambiar la legislación en Bolivia, Andrés, desde tu perspectiva? Yo creo que todo en el mundo, o sea, las instituciones han ido a una velocidad y el mundo ha ido a otra velocidad mucho más rápida. Y estamos siendo demasiado lentos en actualizarnos. Yo creo que Bolivia tiene que hacer una reflexión sobre la legislación, que es diferente a otros países, pero no es solo como Bolivia, porque hacerlo como Bolivia aisladamente es seguir en lo mismo. Es globalmente mecanismos de funcionamiento global que marquen las reglas. No sé, yo no tengo por qué tener que venir a decir, ¿sabes qué? Es legal lo que yo estoy haciendo. Es legal porque he seguido todos los pasos legales que se hacen en el mundo y debería ser normal que se pueda decir eso y cuando es ilegal debe ser normal que se pesque a las personas que lo hacen ilegalmente y que se fiscalice. Justamente porque las instituciones van a una velocidad y los países van a otra, es que estamos en esta explicación que tenemos que dar. No deberíamos estar en esto porque debería ser fruto de un acuerdo y de un mecanismo mucho más sencillo. Bueno, los paraísos fiscales entonces deberían desaparecer. O sea, en esencia, sí. En este sentido, en lo que esencia, dices, sí. Esa es la tendencia. ¿No es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia. Vale, me voy a un corte. Quédese en esta casa, no es hotel. ¿De dónde te has salido?